Bienvenidos al webinar Bob número 53 de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Bueno, hoy la verdad que es un placer contar con José Geray Molinillo Suárez, notario de la Notaría Molinillo y Aula, de ADEGE, aquí en Tenerife, para contarnos algo, la verdad que es súper innovador y súper curioso, ¿no? Un notario metido a transformador digital. Pero transformador no porque se aburra, sino por necesidad, como hablábamos hace un ratito, ¿no? El caso real, totalmente, donde está utilizando la IA para agilizar las automatizaciones también, para agilizar trabajo, para que las personas piensen en lo que tienen que pensar y no en la tarea esa tan rutinaria y tan pesada de hacer un documento detrás de otro, por ejemplo, ¿no? José Geray, bienvenido. Muchas gracias por participar. Y bueno, tenemos también a Carlos Alberto, el director de Estrategia, Automatización y Datos de Caja 7 y amigo de José Geray, que le doy paso y así también lo presenta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y muchos buenos días a todos y a todas. Como Caja 7, pues es un orgullo estar hoy aquí. Creíamos por el año 2018, cuando propusimos a la Universidad de La Laguna este reto, que era necesario, era importante ayudar a la sociedad canaria y en España en general a aprovechar los datos y a transformarnos. Y 53 webinars después, microcredenciales, mucha formación, divulgación, pues 7 años, pues es un orgullo, ¿no? Pues ver cómo va creciendo la familia, somos 1.500 suscritos al boletín, y muchas actividades como la de la semana pasada, donde pudimos disfrutar de buen hacer de grandes empresas. Como codirector de la cátedra, pues todos saben que estamos investigando por un lado, difundiendo, porque nadie se va a formar de algo que no conoce, por tanto hay que divulgar, difundir y después formar. Y esta acción de hoy viene dentro de las acciones de divulgación, porque es importante que otras personas puedan inspirarse en casos de éxito y puedan decir que yo también pues lo puedo hacer, ¿no? Y aquí pues entra José Geray Molinillo Suárez. Si tuviera que definirlo a nuestro invitado en una sola palabra ante estas 1.500 personas, pues sería cercanía. Para mí es un profesional comprometido con la seguridad jurídica, la transparencia y la cercanía en el ejercicio de esa función pública como notario. Y es un profesional que combina práctica y difusión del conocimiento. Y esto pues es de valorar, ¿no? Porque no nos habla desde la teoría, sino como veremos hoy desde la práctica. Su persona pues representa una combinación poco frecuente de competencias: jurista, experto en fiscalidad, notario, consejero, y es profundo conocedor de la realidad empresarial canaria y impulsor de la transformación digital. Lo resumo así, Geray, porque no tenemos tanto tiempo para decir todos los títulos que tienes y premios de mejores expedientes académicos, etcétera. José Geray ha desarrollado su trayectoria pues, en esa raya, ¿no?, de la seguridad jurídica, el gobierno corporativo, la innovación. Notario de ADEGE, como hemos dicho, desde 2015, y ha desempeñado funciones de relevancia institucionales como secretario de la Zona Especial Canaria, y participa en órganos de gobierno como consejero independiente, como puede ser en la propia Caja 7, que aportándonos pues, integridad en derecho, empresa, estrategia, tecnología, en fin. Y además, y posiblemente lo más importante, por lo menos hoy, es que es consejero de nuestra querida cátedra Bob. Junto a su actividad profesional, pues mantiene un firme compromiso con la formación, la divulgación y el desarrollo de nuestra tierra, y lidera iniciativas que promueven el talento, el pensamiento y la reflexión sobre el presente y el futuro de Canarias, como el que estábamos comentando ahora, el proyecto Folelé, que si alguien no lo conoce, pues le animamos que lo busque en YouTube. Esto es importante, ¿no? Y bueno, y termino pues diciendo que en estos momentos en que las organizaciones debemos afrontar retos tan relevantes como la inteligencia artificial, el aprovechamiento de los datos, la automatización de procesos, la regulación tecnológica, porque esto es muy importante, ¿no? La generación de la confianza en este entorno digital, pues su experiencia no les va a dejar hoy, y su perspectiva no les va a dejar hoy
de lado, ¿no? Porque precisamente nos hablará de esa transformación digital en el notariado, de un caso real, y nos va a compartir pues, la experiencia de su notaría en ADG, donde integra por la transformación digital, el Big Data, el Business Analytics, la automación de procesos, inteligencia artificial, para la mejora de esta eficiencia, ¿no? Por tanto, yo no me quedan palabras de agradecimiento. Estoy seguro que estas reflexiones y experiencias pues, que hoy nos compartirá serán de gran interés para todos los que estamos aquí en directo y los que lo verán en diferido. Y creemos que la innovación no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en mejorar la forma en que servimos a las personas y a la sociedad. Y creo que José Geray y su notaría es un ejemplo. Así que muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Se nota que somos amigos. Me encanta esa definición de cercanía. Lo demás, todo incierto, pero es verdad que estoy de notario en ADG y te agradezco esas bonitas palabras. José Luis, no sé si vamos directos al grano y si quieres explico mi experiencia, que es verdad un caso de aplicación práctica, que yo lo identifico como una bola de nieve que empezó a rodar y se ha convertido en una avalancha. Voy compartiendo pantallas como soléis hacer, ¿sí, no? Vale. Vale. A ver. Vale. A ver. Vale, ok. Vale. Todo esto empieza antes del 2023. Como bien indica Carlos, yo he participado en algún que otro consejo de administración. Dime. ¿Estás muteado? Sí, la ventanita pequeña, por favor. Vale. Gracias, gracias. No, escóndela más bien. Eso. Vale. Perfecto. Como bien indica Carlos, he participado en algún que otro consejo de administración y es de las pocas cosas que es compatible con ser notario. Y en ese íter vi como que las principales habilidades que se estaban tomando en cuenta en los consejos eran ciberseguridad y Big Data, Business Analytics y la inteligencia artificial, que en aquella época era incipiente, no está tan desarrollada como ahora. Entonces eso me llevó a cursar un máster de transformación digital que yo empecé sin la verdad, sin ninguna expectativa. Al principio lo que quería era un título que dijera que había estado tanteando, pero sorprendentemente es de los másteres que más útil me ha resultado de todos los que he cursado, que son unos cuantos en los últimos años. Soy muy inquieto y me gusta estudiar y comencé este de transformación digital. A él se le siguió otro también en materia de inteligencia artificial y me apasionó porque vi que la tecnología puede ayudar a la sociedad a avanzar. ¿Sabes? Yo antes veía la tecnología como un enemigo y cuando me di cuenta del potencial que tiene, dije, oye, esto se puede aplicar a la notaría. Entonces, con dos compañeros muy hábiles de ese máster, entre ellos una chica, Karina Guerra, que si me está viendo era consultora senior en EY y se vino luego conmigo a la notaría, adoptamos por hacer el máster de transformación digital de la propia notaría. Eso solo fue un comienzo. Y lo que hicimos fue, oye, vamos a aplicarlo a la práctica. Ahí empezamos a utilizar procesos de automatización a través de bots con Power Automate. Y por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos que validar, hacer como una especie de due diligence de los sujetos que intervienen por blanqueo de capitales, que no estén en listas de congelación de fondos, que no sean personas de responsabilidad pública o si lo son, tenerlo en cuenta, que no se haya declarado un concurso, en el caso de las sociedades si está el NIF revocado. Y eso quita bastante tiempo. Entonces, esos bots se quedaban las 24 horas funcionando y los oficiales de la notaría lo que hacían es, cuando ponían un sujeto en la base de datos de nuestro ERP, esos bots iban luego escaneándolo y en función del número de identificación de extranjero, el documento nacional de identidad o el pasaporte, iban sacando esas fichas que hacían el due diligence y que se les ponía en el mismo expediente al oficial para que el oficial en última instancia pudiera validar todos los datos, pero sin tener que hacer ese proceso. Otra de las automatizaciones que hicimos también ahí fue la descarga de certificados del catastro. Entonces, en el catastro se tenía que entrar, validarse, descargar el certificado catastral, incorporar al expediente, pues eso conseguimos que lo hiciera también el propio bot con Power Automate. También conseguimos, en aquella época los registros de la propiedad funcionaban por fax.
Entonces, cuando nos llegaba el fax, luego los oficiales tenían que transcribir las fincas y se perdía bastante tiempo. Pues pusimos un fax virtual y el bot iba barriendo todos los fax que nos aparecían en las bandejas de entrada y a través de un reconocimiento OCR y un procesamiento por IA, esas descripciones ya las pasamos a la ficha de la descripción registral de los inmuebles. Entonces, cuando el oficial llegaba ya se encontraba con que estaba todo transcrito, tenía que hacer alguna corrección a lo mejor de alguna letra, pero se ahorraba todo ese tiempo. ¿Qué pasa también con esto? Que el bot en una primera instancia era la única vía porque en el notariado, en el Centro Tecnológico del Notariado, que es la matriz que nos presta la tecnología, lo que más preocupa, al igual que en todas las notarías de España, es la seguridad. Entonces a nosotros no nos dan acceso a los servidores, no podemos atacar la base de datos. Por eso teníamos que funcionar de esa manera con RPA. Pero los RPA, para esos procesos que no dependen de ti, tampoco son tan eficientes, porque a poco que te cambien alguna interfaz en la página web, ya tienes que volver a configurar el bot. Es como un trabajo de actualización constante, porque a lo mejor antes clicabas en un punto y ahora resulta que lo han cambiado, tienes que clicar en otro punto. Y luego también eso me demostró que la tecnología no para nunca, sino que siempre tiene que ir evolucionando. Me pongo en contexto. Los registros de la propiedad, pues pasaron a funcionar por correos electrónicos, por un buzón de correo. Entonces se quitó el fax y todo lo que habíamos trabajado para procesar esas notas registrales ya no valía de nada. Ahora nos llegan por email. Problema, que pedí el API a registradores.org y no me han dado el API. Entonces ahora tenemos otra solución que luego veremos, en la que procesamos a través del PDF que se descarga de la página web esas fincas registrales para poder agilizar otra vez ese proceso. Entonces, dentro de ese máster también hicimos un Power BI que estaba geolocalizado, en el que aparecían las escrituras, pues de dónde eran los ciudadanos que habían firmado en la notaría, para saber los países, para saber los idiomas que necesitábamos prestar a los clientes. Luego también teníamos un mapa con todos los notarios de España, que tú clicabas y te decía en qué parte de España estaba el notario, con los datos de contacto del notario, con las escrituras que había autorizado, temas de estadística. Y también incluso llegamos a utilizar en aquella época DeepL para ayudar en procesos de traducción, que nosotros no podemos hacer traducciones oficiales, o sea, los hacen los intérpretes jurados, pero es verdad que hay escrituras que se redactan a doble columna, en la que el propio usuario de la notaría designa una persona de confianza que está en ese lugar y se pone como intérprete y se realiza a doble columna. Pues a esa persona de confianza le ayudábamos con la interpretación, haciendo ese documento a doble columna con DeepL. Y fue una etapa muy bonita. Entonces, a raíz de cuando terminamos ese máster, Karina se incorporó con nosotros y estuvimos haciendo varias operaciones de transformación digital. Estuvimos a saco con la transformación digital y ese fue como un primer proceso. También hicimos una cosa interesante, que es en la landing page de la notaría, creamos un registro de personas físicas y jurídicas en el que el propio particular ya nos aportaba los datos para poder agilizar, porque hay veces que aquí el 80% de los clientes son personas extranjeras y hay idiomas que salen con alguna falta de ortografía, o hay veces que el propio cliente ha cambiado su dirección, y así facilitábamos que si quien quisiera pudiera pues, meter sus propios datos de sujeto, y esos ya iban directamente a nuestro ERP. Teníamos que hacer un puente, porque como indiqué antes, no nos dan acceso a los servidores, entonces teníamos un puente a través de una base de datos y esa se exportaba luego al propio ERP y aparecía ya directamente en el programa sin tener que volver a transcribir. Un reglamento de la Unión Europea del 2018 nos habla del principio del once only. Eso no se está teniendo en cuenta por las administraciones como se debiera, y al final eso, lo que es fundamental ahí es la recirculación del dato. Es decir, se pierde mucho tiempo transcribiendo datos que ya están en bastantes sitios y se tendría que avanzar hacia esa recirculación del dato, que es lo que estamos buscando. A partir de ahí, Karina se incorpora al Centro Tecnológico del Notariado y la ponen como jefa de ciertos proyectos. Está en una labor de colaboración, luego le hicieron otra oferta por otra tecnológica, porque las personas con talento pues se cotizan, y se fue del Centro Tecnológico del Notariado. Y yo me vi con ciertas necesidades en la notaría, pues por algunas ausencias motivadas por bajas laborales, embarazos,
porque también el sur hay ahora atascos con los coches y tienes que buscar ahora el personal cualificado en cualquier sitio de la isla o incluso en otro sitio geográfico. Y continué con ese proceso de transformación digital de la notaría. Entonces, una de las cosas que identificamos es que hasta ahora es un trabajo que es eminentemente local. Pero si tú quieres talento, tú ya no puedes centrarte solo a lo local, tienes que tener cierta flexibilidad. Entonces, lo que nos planteamos ya es, oye, el próximo paso es digitalizar también los teléfonos, no depender de cable, y que la gente ya pueda también prestar ciertos servicios a través de la nube. Eso también fue un periplo porque nosotros tenemos VPNs que van a través de data center y entonces pusimos en contacto al centro tecnológico, con Telefónica Empresa. Hicimos como una especie de, ¿cómo se dice? Una IP pública fija en el que estamos en 3 sedes diferentes, pero todo es como si fuera la misma notaría. Para ello tuvimos que poner firewall, migramos también a Webex para el teléfono, que lo utilizamos también como chat. Y entonces, pues cuando alguna persona tiene algún problema y tiene que trabajar desde la casa, pues ya puede coger el teléfono desde su casa o puede llevar el teléfono de la notaría en el móvil. Para nosotros también nos da más flexibilidad a la hora de configurar el buzón, por ejemplo, ver el correo de voz o cuando hay alguna baja laboral, poder redirigir las llamadas de esa persona que está de baja a otro sitio de la notaría, porque hicimos una consultoría y vimos que una de las principales quejas que tiene todo el mundo en las notarías es la atención al cliente y la respuesta a los correos. Estamos en una vida en que nos hemos acostumbrado a la inmediatez y se entiende, pero al final los oficiales, que son esas personas que realizan las escrituras, tienen que preparar esas escrituras, tienen que atender a los clientes que están delante, tienen que atender el teléfono, tienen que atender al email y es como un cuello de botella que tiene difícil solución. Ahora se está trabajando por parte del Centro Tecnológico Notariado como en agentes de voz para el primer front panel, para cuando tú llamas a la notaría, pues si no quieres hablar con recepción, sino que quieres hablar con otra persona directamente, que la propia IA te redirija, o si tienes dudas que son sencillas, de horario, de cosas básicas, que te pueda contestar e ir, como digo yo, quitando ruido a esas personas que también tienen que trabajar centradas, que es el gran problema que tenemos ahora con la hiperconectividad, que es que te abordan desde tantos frentes que es imposible atenderlo todo. Entonces nos pusimos con eso. Dentro de ese plan estuvo también pues la digitalización en las comunicaciones. Aprovechamos, tenemos Google Workspace, entonces a través de ese Google Workspace que ya nos gestiona los correos de la notaría, ya usa Gemini, que es una forma de inteligencia artificial que ya está incluida dentro de la suscripción que pagas por Google, y ahí también puedes usar Google Chat si se quieren comunicar entre ellos, aunque nosotros ahora mismo estamos usando el de Webex. También hay proyectos que en cierta medida fracasan, es lo que tiene la transformación digital. Por ejemplo, pusimos un sistema de ticketing, el Freddesk, para controlar los tiempos de respuesta, para poder dar una mejor atención, pero no era práctico. Entonces eso lo que hacía es sobresaturar de burocracia a la notaría. Al final lo que tú quieres es actuar en un modo lean. El Freddesk estuvo medio año, no salimos muy convencidos y lo quitamos, porque vimos que eso iba a ir a peor. ¿Con esto qué quiere decir? Que como bien me ha dicho Carlos Alberto en algunas ocasiones, o como yo he visto en el libro que está escribiendo ahora del sistema ganador, le recomiendo a todo el mundo que lo lean cuando salgan porque me ha sido muy útil, pues no toda la tecnología, por usar tecnología, te va a solucionar los problemas. Hay que tener un método de trabajo y sobre todo las ideas, y hay veces que si te dan mayor burocracia no compensa. Pues eso es lo que nos pasó con Freddesk, que quitamos. Y ahora estamos en otra fase también, que es la fase de dar a conocer a la gente pues lo que es las modificaciones que se produjeron en ese 2023, porque ya muchas cosas se pueden hacer desde casa. ¿Qué pasa? Que no ha habido a lo mejor una labor de comunicación por parte de los operadores, entre ellos yo, en cierta medida porque no estamos preparados muchas veces tecnológicamente para una cosa que ya la ley reconoce. Me refiero a la posibilidad de firmar desde casa, el otorgamiento por videoconferencia. Eso se introdujo en una ley del 2023. No es para todo tipo de escritura, pero sí es para una serie de escrituras. Básicamente, por ejemplo, poderes especiales se usa mucho. Gente que vive fuera, además en poderes especiales, esa tecnología es disruptiva. ¿Por qué? Porque hay países como Alemania e Italia en los que los poderes son bastante caros y en España no son caros. Y luego también
si te viene un poder en alemán o en italiano, luego necesitas una traducción oficial jurada, que también tiene un coste elevado, y la apostilla. Y ahí se entorpece todo, pues. Nosotros tenemos clientes, ayer mismo habían una serie de clientes que firmaron desde Londres, españoles, por ordenador. Entonces esa firma es como si estuvieran en la notaría. Y ya tienes la escritura aquí sin traducción, sin apostilla, y los costes, los ahorros hemos calculado que pueden ser de 700, 800 euros por poder respecto a otros países. Ese se está utilizando mucho. Materia mercantil también se están utilizando pues certificados de juntas que hay que mandar, pues se legitima la firma electrónica a través del portal notarial del ciudadano. Todo esto es un trabajo del notariado, lo que estoy hablando ahora, que viene de una ley, que es la ley del 2023, que ven ahí en la diapositiva. Y es un trabajo que ha realizado el Centro Tecnológico del Notariado, al cual también me gustaría felicitar. Otro también muchas personas no saben que con la introducción del protocolo electrónico en el año 2023, antes todas las escrituras eran como en papel, ahora no, ahora la escritura doble es en papel y en formato electrónico. ¿Qué permite eso? Que ya se pueden mandar por las notarías copia autorizada electrónica. Entonces aquí muchas personas se quedan esperando por la copia en papel cuando se podrían llevar su copia en el móvil. No tiene sentido. Entonces, ahora estamos también pidiendo copias autorizadas electrónicas. ¿Qué consigues con eso? Menos papel, menos contaminación. Luego, el coste de impresión por copia de las impresoras. Al final, tienes eficiencia en los costes. Porque lo bueno que tiene la tecnología es la escalabilidad. Y a cambio el cliente tiene una copia que siempre va a tener archivada, que no va a perder, que no le ocupa espacio, que va a tener en la nube, que aunque pierda el móvil siempre va a estar en su portal notarial del ciudadano. Y eso también es bastante interesante. Por otro lado, derivado de mi condición de consejero de Caja 7, Carlos Alberto y yo estuvimos comentando una serie de cuestiones también de eficiencia en el ámbito de actuación con la banca. Y ahí se suscribió un convenio entre el Centro Tecnológico del Notariado y Caja 7, luego por extensión fueron todos los bancos cooperativos, en el cual, eso ya estaba previsto por esta ley de 2023 también, se pasaba del formato de la póliza. No sé si sabéis lo que es la póliza. La póliza es un documento de préstamo que se hace, que va a las notarías, pero que no va, es un formato especial, que es cuando es sin hipoteca. Los préstamos personales, muchas veces intervienen en póliza. ¿Qué pasa? Que antes tenía que ir el apoderado del banco a firmar a la notaría. Entonces, tú imagínate si tú eres una entidad de crédito y tienes a toda tu gente cogiendo coche, yendo a las notarías a firmar, que si parking, que si tiempo. Aprovechamos esta ley que te dice que se podían firmar esos convenios, y entonces lo que hace ahora Caja 7 es que sube la póliza al Centro Tecnológico del Notariado y ese prestatario con su DNI va a cualquier notaría y desde la notaría se descarga la póliza. Y entonces el subir esa póliza al Centro Tecnológico ya implica el consentimiento de la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Que con eso consigue que el apoderado del banco no tenga que ir a firmar. Imagínate el ahorro de costes, la eficiencia, se acabaron los parkings, se acabaron los desplazamientos, se acabaron las colas, y eso ha tenido bastante aceptación. De hecho, después de Caja 7 siguió, como decía, todo el grupo del Banco Cooperativo, que es el conjunto de cajas, de cooperativas de crédito, que están adscritas a ese Banco Cooperativo. También ahí Alberto Martínez Lacambra, que es como la persona responsable del Centro Tecnológico del Notariado, nos dio un voto de confianza y se suscribió un acuerdo, que también estaba ahí el Santander, para las cancelaciones de hipoteca por el propio prestatario. Eso ha sido también otra operación disruptiva, a mí me parece muy interesante, fue una muy buena idea. Y en ese caso lo que se ha hecho es que cuando un préstamo ya se ha cancelado económicamente, antes el banco tenía que mandar a una gestoría a la notaría para firmar la cancelación. Entonces, ahora lo que se han hecho es que las entidades que se van adhiriendo con el Centro Tecnológico del Notariado otorgan como una especie de poder que tiene que revisar el notario. Ese poder lo que dice es que si tú ya has pagado tu préstamo, tú vas a la notaría que tú quieras y tú cancelas tu propia hipoteca. ¿Qué pasa? El poder está condicionado y hay dos condiciones. Una es que a través de nuestra red privada que se llama Signo, un notario verifique que el banco le ha mandado el certificado de que ese préstamo está cancelado económicamente, y otra es que el propio banco haya subido la nota del registro para verificar que no hay otras cargas, porque al final el notario tiene la última palabra y es el que hace el juicio de suficiencia de la facultad representativa. Entonces ahí lo que hemos conseguido tanto en pólizas como en cancelaciones de hipotecas es que el ciudadano tenga una mayor decisión. El ciudadano decide a dónde va, porque antes también se hacían como circuitos, tenían
sus propias preferencias a la hora de mandar. Imagínate, yo qué sé, pues ciertas cancelaciones solo se firmaban en Sabadell y el cliente tenía que pasar por un proceso de gestión en el que había una gestoría intermedia. Se da más libertad al ciudadano con estas medidas. Y luego, por otro lado, no tienes efectivos de la entidad desplazándose sin sentido en un mundo en el que ya con la tecnología pues se pueden facilitar esas cosas. De hecho, se ha incluido en la memoria de gestión también, porque ahora desde la Unión Europea lo que se impulsa es todos los movimientos ESG, es decir, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Dicho esto, vamos a ir a la próxima fase. Es decir, como decías antes, por una cuestión de necesidad en la notaría, veo que esto no es suficiente y no para. Y empiezan ya a salir modelos de inteligencia artificial que son muy prácticos y que ya permiten codificar. ¿Qué significa eso? Que democratiza la programación a gente que no sabe programar, como es mi caso. Entonces hay un amigo que está en el mundo tech, me recomienda que pruebe el Cloud. Y yo con Cloud empiezo a hacer un programa en el que ya aprovecho la inteligencia artificial aplicándola al mundo de la notaría. Aquí la primera resistencia que se da es una resistencia regulatoria. Lo que más preocupa ahí es la protección de datos y lo primero que se hace siempre aquí es contratar una legal tech que te dice por dónde puedes ir y por dónde no. Ese programa lo tengo desarrollado. Ahora al final, si quieres, les puedo mostrar una demo. Pero ese programa de momento está en local. Es decir, con un modelo de lenguaje que estamos usando solo en local y en una fase de piloto con personas que nos han cedido sus datos. Porque aunque se respetan las normas de protección de datos, hay que tener mucho cuidado cuando se alojan en servidores de fuera. Por eso está totalmente desarrollado, pero no se está atacando la base de datos del RP del notariado para pasar a una siguiente fase que es la que luego señalaré. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese programa? Pues lo que se hace ahora es buscar una mayor eficiencia, buscar como un tratamiento integral. Y ahí lo importante ya ni siquiera es la tecnología, que como decía se está democratizando, sino lo importante es tener una hoja de ruta para saber a dónde quieres llegar y cómo ser más eficiente. Ese modelo de lenguaje en local se ha realizado con una NVIDIA, la GX Spark, que son los mini supercomputadores estos de NVIDIA que se sacan para inteligencia artificial. Pues se he generado prompts con todos los modelos que yo tenía en mi notaría, anonimizados. Entonces, esos modelos, que son los que tú rellenas de variables, los vas metiendo y vas dando una serie de instrucciones al propio modelo de lenguaje, por ejemplo, para que sea frío totalmente. ¿Qué significa que sea frío totalmente? Que no existan alucinaciones, que la IA no invente, porque aquí no se puede inventar. Y luego lo cargas con normativa del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en mi caso. Le das una serie de parámetros para que utilice el lenguaje jurídico. O señalas, por ejemplo, que cuando hablen de números de identificación fiscal, pues que lo haga en números, en guarismos y no en letras, como te dice el reglamento notarial. De hecho, ahí se metió también todo el reglamento notarial para respetar la normativa del reglamento notarial. Las posibilidades son infinitas. ¿Y cómo se casa esto con la recirculación del dato? Pues con otro aplicativo que también se desarrolló, que ahora también le mostraré, en el cual se utiliza el móvil como escáner. Muchas veces estamos pensando en tecnología del siglo XX y pues aquí en las notarías somos muchos de escanear los documentos de identidad. Pero es que tenemos móviles que ya tienen mejores cámaras que muchos escáneres. Entonces desarrollé un programa que tiene reconocimiento OCR y que en local también te guarda, te extraen pues las fotos del DNI o del pasaporte, que tenemos obligación de conservarla durante 10 años por normativa de blanqueo de capitales, y con ese reconocimiento OCR extrae los datos y te los pasa a una base de datos que tenemos que está integrada con este aplicativo y con el otro, el de elaboración de escrituras, de tal manera que cuando tú escaneas eso y le das a guardar, ya te va directamente al otro. ¿Para qué? Para facilitar la recirculación del dato, que no se tengan que picar muchas veces los mismos datos. Aprovechamos también para poner mecanismos de Big Data y Business Analytics. Ahora veréis, hay ciertas estadísticas, pues qué tipo de escrituras se han firmado por notarios. Esas todavía se están desarrollando.
Luego, la propia inteligencia artificial, el modelo, te hace una revisión de la escritura, te advierte de los posibles defectos que puedas tener, hace advertencias a los oficiales. Por ejemplo, en un testamento que no tiene la hora, señala que el testamento no se puede firmar sin la hora. No obstante, este modelo de trabajo lo que hace es, te hace más eficiente, pero también el notario tiene que estar revisándolo todo de pe a pa, porque la responsabilidad en última instancia es de uno. Y ahí no pueden haber fallos. ¿Qué más cosas os puedo decir con el desarrollo de este programa? Se generan resúmenes para el cliente. Puedes enviar directamente por email el borrador generado. Puedes abrirlo en Word, puedes guardarlo como borrador para luego seguir trabajando. Al tener el derecho de sucesiones, si ve algún defecto, pues te dice, oye, cuidado porque esto podría ser vulnerar la legítima de los hijos. La verdad que es un mundo apasionante. Como consecuencia de eso, le pido al Centro Tecnológico de Datos al Centro Tecnológico Notariado que me deje atacar la base de datos, y la verdad que han sido personas muy predispuestas a colaborar, y en el Centro Tecnológico me piden un par de semanas. Entonces, hace un par de días, Marcos Ruiz, que es una de las personas encargadas de este tipo de proyectos, habla conmigo, tenemos una reunión, y lo que me dice es, oye, te propongo escalar esto para todos los notarios de España, y me da una razón que me convence, que es el uso del CPD del notariado para tener ese modelo de lenguaje en local. Claro, como te decía, el tema de la ciberseguridad es fundamental, el tema de la protección de datos, y ahí ya las inversiones pueden ser de 100, 200.000 euros si tú quieres tener un buen modelo en local que tire con todos esos datos. Entonces estamos en esa fase en la que parece ser que me van a permitir colaborar con el Centro Tecnológico Notariado para que todos los compañeros puedan también beneficiarse de las ideas del propio centro que ya venía desarrollando y de lo poco que yo pueda aportar en este sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas que se verifican con este, yo le he llamado asistente notarial. El mío en concreto está centrado en fiscalidad canaria. Te asiste en la redacción de escrituras. ¿Qué pasa? Aquí detectas, por ejemplo, que ya una cosa que suele molestar mucho a la gente, el tema de la redacción con el singular y el plural o los géneros, que cuando tú usas modelos en estático para las notarías suelen dar mayores problemas de redacción. Temas muy útil también a la hora de consultar el derecho comparado. Me explico, los notarios sabemos normalmente el derecho privado español, pero tú no puedes conocer el derecho de Alemania, el de Italia. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial te permite ir a fuentes oficiales, imagínate el Código Civil italiano, y te permite también traducir lo que ponen esas fuentes oficiales. Entonces el conocimiento se amplía de una manera que es brutal. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía del escáner notarial, que ahora les enseño, cómo a través de usar el móvil como un escáner, pues lo que te permite, y esa interconexión con el asistente notarial. Se sube la documentación a través del escáner notarial, se hace una serie de alertas, se prepara el borrador de la minuta, se hace una revisión y al final el notario, que es el responsable en última instancia, es quien tiene que asegurarse de que todo esté bien. Esto ha seguido luego con la EOI, con EADI, que es la Escuela de Ingeniería y de Arquitectura, pues también me han ayudado a elaborar pues ciertos aspectos del programa de inteligencia artificial, y esto es gracias también a un sandbox que nos ofreció la Cátedra BOP en colaboración con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife y con CD Hub, que nos permitió hacer esas pruebas en local y utilizar supercomputador para poner el modelo de lenguaje local en el supercomputador, la Naga, ¿vale? Aparte de lo que se desarrolla con el NVIDIA DGX Spark, es decir, la programación es con el NVIDIA, pero el modelo local está allí porque es que si no sería inasumible. Es verdad que se debería de demandar a lo mejor menos burocracia a la hora de permitir el uso de supercomputadores para este tipo de proyectos con esos lenguajes locales. No obstante, súper agradecido al ITER, a CD Hub, a la cátedra por la oportunidad que me han dado, porque gracias a eso hemos llegado
a este punto. Y no sé si José Luis quiere que les haga alguna demostración, quieren ver, les comparto en pantalla el programa. Sí, por favor, sí. Vale. A ver, con permiso. Mira, aquí tenemos el escáner notarial, ¿vale? Pues aquí se utiliza un teléfono móvil, ahora yo lo estoy enseñando en mi ordenador, y puedes ver que tenemos para escanear documentos de identidad, pasaporte, NIE de personas físicas, o la propia escritura de la persona jurídica, que ya te extrae los datos de la persona jurídica y te lo manda al repositorio de ese sujeto. Cuando son abogados, la tarjeta del colegio de abogados o procuradores. ¿Por qué? Para poner el número de colegiado, que eso también nos sirve a la hora de mandar los poderes para pleitos con CSV a los propios letrados. Y esto, una vez escaneado, aquí les pondría un ejemplo, te pondría escanea, lo permite la cámara, ahora es con el ordenador, pero... A ver, un segundo, por favor. Pero sería con el móvil, como lo hacemos, pues eso te va a un repositorio. Estos son personas que son familiares o personas que me han dado el consentimiento y ese repositorio te deja ahí ese documento escaneado que tenemos obligación de guardarlo por 10 años y de ahí se extraen pues todos los datos de esa persona. Luego en el programa hay más datos que uno rellena, por ejemplo, en el DNI no aparece con quién estás casado o la profesión, que sí te la piden en el reglamento notarial, y eso se rellenan aparte y van también al asistente notarial. Y luego también decirte, esto se puede descargar en PDF una ficha con el sujeto, pongo un ejemplo, ¿vale? Y se pueden eliminar cuando alguien ejercita el derecho de supresión que tiene por el Reglamento General de Protección de Datos. Muchas veces la gente habla de blockchain, pero se olvida que el blockchain, si no se puede alterar, no te permite ejercitar ese derecho de rectificación o supresión que te contempla el Reglamento General de Protección de Datos. Y luego también tiene una auditoría para saber quién ha entrado, en qué momento y qué es lo que ha realizado, ¿vale? Porque a nosotros nos importa mucho el tema de la privacidad, como decía, y también el tema de la ciberseguridad. ¿Qué pasa? Cuando conseguimos escanear, esto nos va a este repositorio, que en realidad depende de una base de datos que está en Supabase. No sé si ahora podré acceder para que la vean. Me tendría que loguear con Google. Espérate. No. Entonces, esto sería lo que funciona como de cerebro. Y esto es lo que permite la recirculación del dato. Entonces, tú aquí tienes las tablas de los datos de la notaría. Y aquí, por ejemplo, puedes ver a los sujetos que te decían en formato CSV, o las fincas registrales, los datos de las fincas registrales, o las descripciones, que es lo que extraemos del propio correo corporativo de los registradores. ¿Y qué consigues a través de eso? Pues que todo lo que tú subiste en el escáner notarial te aparece aquí, que es el otro programa, el asistente notarial. Entonces tú antes veías, por ejemplo, a David Carcaño, que es un amigo del Centro Tecnológico del Notariado. Aquí pongo Carcaño. No, perdón. Carcaño no, Carcaño. Y me aparece David aquí. Eso está conectado por Supabase, que está además en la Unión Europea, en servidores de la Unión Europea. Y luego también, cuando el modelo no es local, si utilizamos alguna API, siempre verificar que se tenga el DPA, el Data Protection Agreement. Eso solo lo tiene las suscripciones de inteligencia artificial que son para empresas. Y eso es fundamental. Siempre hay que revisar que se respeta el DPA y también que no se, en la configuración del modelo de lenguaje, que no se coopera a formar el modelo de lenguaje, porque si no estarías compartiendo tus datos, aunque tengas un DPA. Eso es fundamental. No obstante, nosotros lo que vamos a optar, como decía, es por instalarlo en local en el data center del notariado, que es como una especie de hub tecnológico que no depende de servidores externos, porque se quiere la soberanía digital tanto respecto de Estados Unidos como de China, sin perjuicio de que se puedan utilizar con plug and play, con modelos de lenguaje que sean chinos, estadounidenses, pero que tú tengas en tu servidor local y tener varias opciones, porque hay veces que hay, por ejemplo, un agente orquestador. Esa gente tira de distintos agentes para la IA. A lo mejor uno es para el reconocimiento OCR de los documentos, otro es para la redacción de las escrituras, otro es para la revisión. Y cada uno de esos agentes está configurado de una manera, ¿no? Pero tener la posibilidad de oscilar entre distintos modelos
pero lo fundamental ahí es que todos esos modelos corran en local en tus servidores. Y ahí ya las inversiones son grandes. Por lo que te decía, mira, este es el asistente notarial. Entonces aquí hay distintos modelos de escritura y en los modelos pues puedes elegir el tipo de escritura que vas a hacer, ¿vale? Vamos a coger algo que sea sencillo, no sé, un poder o un testamento, un poder para comprar, por ejemplo, a ver, para comprar, un poder para comprar. Aquí puedes ver, se pone el número de protocolo del expediente, se le selecciona el notario, voy a poner, por ejemplo, a mi compañero. Aquí es la hora para los testamentos fundamentalmente. Aquí si yo quisiera subir documentos, pues tengo la posibilidad de meterlos aquí para que lo procese también la IA. Y esto se nutre de la base de datos que le decía. Vamos a poner al propio David Carcaño o a otra persona. No sé si estará aquí. Carlos no creo que esté. No, vale. Voy a poner a mi padre. Aquí está mi padre, por ejemplo. DNI, está casado, vecindad civil de derecho común. Esto lo que te elige es el régimen que se aplica a derecho civil. Está casado en ganancial, la dirección, mira lo que se tarda en ser un poder, si tiene plena capacidad o no. ¿Quién es el apoderado? Voy a poner a mi mujer. El DNI. Dirección. El inmueble a adquirir, pues vamos a poner uno genérico para no tener que estar poniendo, si no podríamos rescatar los datos de la parte de finca. Las condiciones de la compra, pues el libre precio que determine mi padre, la duración del poder lo damos, por ejemplo, por 1 año, no va a poder sustituir el poder y él es el único apoderado y generamos el borrador. Si quisiera observaciones se pueden poner. Y como ya habéis visto, se está generando la escritura, ya habéis visto lo que tarda en hacer un poder. Sin faltas de ortografía. ¿Qué pasa? Es verdad que este modelo de trabajo lo que hace es que el notario trabaje muchísimo más, porque el notario ya revisa las cosas, pero va a determinados puntos concretos porque usa los modelos. Lo revisa todo, pero decir, imagínense si cada escritura tiene 60 o 70 páginas, y aquí sí hay que leerlo de arriba abajo, mirarlo bien, porque al final, hasta que no tienes el 100% de seguridad de que no hay ningún fallo, pues también es verdad que si ahora filtras a través de los oficiales, pues también aquí tendrás que filtrar a través de los oficiales, pero siempre es tu responsabilidad, o sea que bromas la justa. Estás terminando de hacer la escritura y ahora tarda porque la escritura ya está hecha, pero estás mirando también advertencias, revisando posibles puntos críticos o qué es lo que le faltaría a la escritura en última instancia. Y ahora os haré un ejemplo, os enseñaré cómo funciona el programa que he desarrollado y más utilidades que tiene el asistente notarial. Geray, perdona. Dime. Por ejemplo, ¿cuánto te ha llevado a hacer una cosa de estas? Es difícil calcular en horas y tal, pero... ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? Primero entender los procesos de la notaría. Mira, aquí detecto un cambio. Por ejemplo, mi mujer estaba en el estado civil. Estaba casada con C mayúscula y era base minúscula. Venga, vamos a aplicar el cambio. Que lo más difícil esto ha sido un trabajo continuo. Ha costado. Es decir, una cosa es elaborar el programa. Elaborar el programa han sido 3-4 meses, ¿vale? Claro, pero ese programa se ha rellenado con modelos, el prompt se ha hecho con modelos de mi notaría que habíamos preparado Alba y yo, que es años de trabajo. Y luego también lo más difícil fue tener los procesos de la notaría. Lo que nos cuesta a personas que tenemos mentes jurídicas es pensar desde un punto de vista de ingeniería. Hace 4 años empezamos haciendo el ISO 9000. Con el ISO 9000 lo que nos permitió fue documentar todos los procesos de la notaría. Cómo funcionamos desde que alguien entra por recepción hasta que tú te llevas tu copia. Y te aseguro que no es nada sencillo. Y luego el problema es que eso va cambiando, porque depende de las modificaciones normativas o, como te decía, si el registro ya no te manda las notas por fax, sino por email, tienes que cambiar los procesos. Y eso es un trabajo, los procesos fue de 1 año. Luego, en el trabajo de transformación digital, lo que
aprendimos, o lo que aprendí yo, porque a los otros chicos a lo mejor no les hacía falta, era qué tecnología existe y cómo puedes aplicar esa tecnología a tus conocimientos, que son meramente jurídicos. Luego también labores de consultoría para ver dónde están los cuellos de botellas, que como te decía eran las comunicaciones. Entonces, esto es un trabajo de años. Elaborar lo que tú estás viendo delante fueron 4 o 5 meses. Pero el problema es lo que hay detrás. Saber cómo hacer los prompts, ¿sabes? Y luego también yo, que al no tener conocimientos de IA, pues me voy dando con una pared. Es decir, cuando yo te hablo ahora de temperatura, esos son días mirando la temperatura. No es lo mismo que un ingeniero que haya ido a la universidad, un ingeniero informático y que esté trasteando, o alguien que ya trabaja en temas de inteligencia artificial. Mira, esto está terminado. Aquí tenemos el poder. Como les dije, lo otorga mi compañero. No tiene ni una falta de ortografía. Aquí tenemos los datos de mi padre, los datos de mi mujer, el poder para comprar bienes. El poder está perfecto. ¿Sabes? Que no puede sustituir, como dijimos, que tiene la vigencia de 1 año, las advertencias, las cláusulas de protección de datos. Solo faltaría que rellenar el papel timbrado, que ya te lo advierten aquí. Mira, estas son las notas para la notaría. Falta poner el papel timbrado, que se pone cuando se imprime. Saber en el apoderado. Dice que no comparece. Sí comparece. Mirar en el domicilio del poder dante si está correcto. Es que no hay más. Te dice, mira, por ejemplo, advertencia, está casado en gananciales. Entonces, en la medida que va a comprar, pues ten en cuenta que si consiente el cónyuge, si solo va a comprar para la sociedad gananciales o si vamos a meter el cónyuge, es una advertencia que te hace la IA con el derecho que ella tiene metido en esa base de datos que es seleccionada. ¿Vale? Luego, opciones. Pues mira, puedes guardarlo como borrador, puedes imprimirlo, puedes mandarlo en Word, puedes copiarlo para pegarlo, puedes enviarlo por email, te puede hacer un resumen de lo que estás otorgando, como te decía antes. Mira, el resumen, por ejemplo, para el usuario sería este. Estás firmando un poder especial, a quién le estás dando el poder, qué es lo que va a poder hacer en tu nombre. Puedes copiarlo para enviárselo por WhatsApp o por email al cliente también, o enviarlo directamente por email. Puedes revisarlo, ya tienes aquí la revisión, tienes sugerencias de modificación. Y luego, pues estos son los modelos de escrituras que ya he metido en los prompts. Son bastantes, se pueden ir complementando. Por ejemplo, el de herencia o el de testamento es muy difícil. Pues sobre ese tengo que ir trabajando para ir perfeccionándolo. Cada vez que ves un fallo con un tema de una sustitución vulgar, pues trabaja sobre el prompt. Aquí tenemos los borradores. Antes puse guardar, pues aquí está, por si yo quiero seguir o quiero ver el poder o quiero seguir editándolo, pues aquí tengo ya el borrador para seguir trabajando en otro momento. Luego te hablaba del Big Data, del Business Analytics. Aquí tenemos una analítica de datos. Este dashboard es muy sencillo porque no me he centrado todavía en ello. Te distingue, por ejemplo, por notario. Luego, lo que te decía antes de los clientes, lo que viste en Data SuperBase, pues aquí te aparecen también. Lo que te decía del registro de la propiedad, mira, tenemos conectado al email de la notaría, al buzón que tenemos para los registros, que ahora se abrirá, y luego lo que hacemos es que de la propia nota del registro de la propiedad se extrae con reconocimiento OCR y se rellena el dato de la finca. Entonces esta sería la ficha de la finca, que nosotros no hemos rellenado, sino que ha sido el propio agente de IA. Ahora con los agentes es mucho más sencillo que antes cuando eran bots. Pues aquí se subió una nota de un registro y de ahí viene todo. Aquí tienes la descripción, que es la que te aparece en la escritura. ¿Quién es el titular registral? ¿Ves? La nota simple se subiría por aquí, aunque como te decía, hemos conseguido descargar todas las notas y entonces se pueden procesar. Y aquí tenemos un CRM que no tiene que ver con los clientes, que tengo conectado al Gmail y al Google Contacts, que directamente cuando alguien manda un email ya se me está incluyendo en mi propio CRM. Y aunque ya tenemos aquí el email, podría añadir el teléfono y las interacciones, una auditoría de interacciones con las cosas que ha mandado ese email a la notaría. Entonces, ¿qué pasa? Se me va generando una agenda que luego va a distinguir entre bancos, va a distinguir entre abogados.
y que yo voy a poder usar, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con el ERP del notariado es que de momento no hay CRM. Los ajustes no los he trabajado, pero bueno, básicamente por encima, luego esto es un mundo inabarcable, pero por encima eso es lo que se ha elaborado, lo que se ha conseguido, la verdad. No, la verdad que, bueno, espectacular, ¿no? Yo creo que has mezclado los dos mundos, realmente. Eso lo dije. Oye, te puedo hablar de alguna cosita informática, de algo de tal, igual, pero del otro mundo cero, total, ¿no? Bueno, es impresionante y es donde cada vez se está teniendo más valor y también lo que tú comentabas antes, ¿no? Se está democratizando todo esto. Ya no hace falta un programador. Sí, por supuesto hace falta y por supuesto estarán ahí, evidente, tú mismo lo has comentado, pero cualquiera ya puede ir creándose sus propias aplicaciones, sus propias formas de trabajar, siendo más productivos, más eficientes, pero también es verdad, y me ha encantado porque lo he oído los últimos meses muchísimo, y con la parte que has insistido muy bien, ahora con la IA, antes los que producíamos éramos nosotros, y los que validábamos éramos nosotros. Ahora la IA produce muchísimo, muchísimo más que lo que producíamos nosotros, pero ahora y seguimos validando nosotros, porque al final la responsabilidad es de quién es. Entonces hay un esfuerzo ahí, porque claro, si la IA te mete dentro de 60 páginas alguna cosa... Yo lo he hablado con mi compañera, que sí, uno es más eficiente, pero el trabajo se multiplica, porque eso es de pe a pa, y ahí no puede haber fallo, ¿sabes? Entonces, que todo no es maravilloso, y aquí no queremos prescindir de nadie. Lo que queremos es dar un mejor servicio al cliente, que la gente esté más contenta, que pueda estar hablando 5 minutos con el cliente que tiene delante, que pueda atender el teléfono, ¿sabes? Y que las cosas salgan bien. Todo el mundo en su casa quiere prestar un trabajo excelente y ser eficiente. No, y lo que es espectacular también es que estés haciendo exportación del producto, ¿no? al notariado a nivel nacional, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido altura de miras y en parte estoy agradecido de ellos porque al final el centro tecnológico se compone de los casi 3.000 notarios que somos en España y ha sido oye, te abrimos las puertas y vamos juntos. Y no creo que sea tanto mérito mío, sino mérito de ellos de decir que toda ayuda es poca y de nos subimos al carro. Que ellos ya estaban por su parte también trabajando en temas similares, en el índice único electrónico se está procesando ya a través de IA, es decir, que el centro tecnológico tiene mucho mérito y lo hace infinitamente mejor que yo y muchos más recursos, pero que el tema es generar alianzas e ir de la mano. Carlos te podrá decir también lo colaborativos que han sido con Caja 7, que Caja 7 ha sido pionera, como te decía, con las pólizas, a la hora de buscar una mejor calidad de vida, y eso en el banco también se nota, en la entidad de crédito, perdón, que es una cooperativa, también se nota el tema de que los apoderados de la entidad no tengan que desplazarse a las notarías. Eso se agradece por todas las partes. Totalmente, ¿no? No sé, Carlos, si quieres comentar alguna cosa. Bueno, yo lo primero es volver a felicitarlo, porque realmente es inspirador, ¿no? Y hay varias ideas que nacen, ¿no? Y los retos que nos tenemos que poner. O sea, nace... Realmente no, esto ya lo hemos visto en la historia, no vamos a prescindir de personas, lo que vamos a hacer más productivos y vamos a hacer un trabajo de mayor calidad. Y esto se ve hasta en la falta de ortografía, hay menos falta de ortografía, sin duda el trabajo es mejor, ¿no? Pero eso ya pues lo estamos viendo, ¿no? Y después el reto, y lo que esta cátedra va a ayudar es a sembrarlo de pensamiento crítico. Ahora, si el valor antes era tener, en el caso de las notarías, bastantes oficiales, gente que transcriba y tal, y esto nos va a ayudar a la máquina, lo que necesitamos es gente con conocimiento que pueda validar. Por tanto, el reto que tenemos, eso nos pasa pues, en los contables, que antes picaba más y ahora te lo va a hacer la máquina, y lo que necesitas es asesorar los resultados que dé, pues traducirlo al criterio profesional al cliente. Pues bueno, ahora los retos que tenemos es, si yo cogía el criterio picando escritura, explicándolas, debatiéndolas con el notario, y ahora eso me va a dar, el reto que tenemos en las empresas es cómo vamos a compartir la información, coordinarnos para seguir ganando criterio, que es donde va a estar la masa. Entonces,
felicitarte, agradecerte de corazón que hayas aceptado la invitación de nuestro director para estar hoy por aquí. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere puede abrir micro y comentarla directamente o por chat, lo que prefiera. Ramón. Sí, hola, buenos días a todos. Excelente la presentación y el desarrollo, como siempre. Mira, una pregunta. A ver, yo como administrador de fincas o abogado, que deberían estar muchísimo más presentes en esto, ¿eh? Es más, es para requerirle al colegio, tanto uno como el otro, que estén presentes en estas sesiones, porque es totalmente... Mira, una pregunta. Sí. Cuando nosotros subimos certificados de deuda, Sí. te digo de comunidades, lo típico en la compraventa y demás. ¿Ha variado el protocolo ahora con IA? ¿Se mantiene? O sea, si no, eso depende del centro tecnológico del notariado y ustedes suben el certificado, nosotros lo descargamos a través de Signo. Lo único que nos aseguramos a través del convenio que hay con el Colegio de Administradores de Fincas es la certeza de tu firma y de que eso es cierto. Y funciona genial. Es decir, yo felicito porque también es un ahorro, porque muchos certificados de comunidad de propietarios no tienen la firma legitimada. Entonces, en muchas escrituras se ven que manifiesta estar al corriente. Y al comprador hay que decirle, oiga, esto es una manifestación que yo no puedo poner aquí, yo no puedo dar fe de que está al corriente, porque esta persona me lo ha mandado por escrito, pero y esta persona no ha firmado mi notaría o no tengo el DNI para cotejar la firma y no está aquí. Y no vas a ir a hacer a los administradores de fincas, ir a cada notaría cada vez que tenga que presentarse un certificado a una comunidad de propietarios. O sea, otro ejemplo de uso de la tecnología que mejora. Entonces, ¿qué es lo que ahí el centro tecnológico interviene como un validador para, oye, que esto viene del Colegio de Administradores de Fincas, en virtud del convenio que tenemos celebrado, que esta persona es colegiado y que está gay. Nosotros lo incorporamos a la escritura. Ok, pues perfecto, muchas gracias por la aclaración. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ramón. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Vaya, la verdad que hay un montón de temas que has tocado y yo creo que resume a lo que ahora mismo está muy candente, muy tal, ¿no? El tema de la soberanía, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la responsabilidad. Yo creo que la charla ha estado súper bien y has tocado los puntos clave y encima nos has hecho la demo en directo de lo que tú, no tus informáticos y tal, sino tú mismo desarrollas y se ve que te apasiona, ¿no? Que te encanta, ¿no? Por lo cual yo creo que ha sido súper completa la charla y agradecerte también el que hayas estado por aquí. Mira, ahí hay una, antes de acabar, María Herrera, ¿vale? En el chat. Buenos días, el soporte digital podría fallar en cualquier momento, independientemente de que esté en varios dispositivos, nubes y demás. ¿Qué pasa con la documentación escrita que se mantiene en las notarías? ¿Debe seguir existiendo una copia escrita? En las notarías siempre está la matriz escrita en formato papel. No sé si se refiere a las copias o a qué se refiere, pero siempre hay un doble formato en la notaría. Nosotros tenemos papel y el digital. ¿Qué pasa? Que la copia escrita, yo quien quiera se la doy. Pero porque lo tengas en el móvil, en la nube, te lo puedes descargar y también tenerlo en local. Es más, no necesitas estar pidiendo muchas copias, ni fotocopiando, ni escaneando. Yo lo entiendo. Pero lo que más preocupa, mire, de lo que decía, es el tema de la ciberseguridad. Yo creo que donde de verdad la inteligencia artificial ahora va a poner el acento es la necesidad de ciberseguridad. Ya has visto que se han restringido, por ejemplo, de Claude el modelo de mitos, en OpenAI, en el último GPT también el gobierno de Estados Unidos lo está restringiendo al principio a ciertas empresas, porque son modelos que te detectan vulnerabilidades donde nunca se habían detectado. Y el próximo gran reto yo creo que va por ahí. No obstante, con lo que me decías, no veo ningún problema. La matriz siempre se conserva, siempre se pueden dar muchísimas más copias que paga el cliente. Yo prefiero, como notario, yo prefiero tenerlas en digital en mi portal notarial, evidentemente, que además las puedo descargar. Claro, claramente. A ver, Jaime Pérez Badía, nada, te felicita, el trabajo en un entorno tan regulado, eso es muy, muy importante en estos casos. Que se puede llegar, en un entorno tan regulado es brutal que se pueda llegar a desarrollar este tipo de servicios. Un referente, sin duda, ¿no? Gracias. Está muy bien. Y María sí decía, genial la matriz, gracias. Perfecto. Muy bien. Si no hay más preguntas ni más cuestiones, son las 11:02. ¿Hay alguien? Carlos.
No, solo decirle a Ramón que este año la Cátedra Bob va a estar en el Congreso de Administradores de Finca que se hace en La Gomera y vamos a contarles algunas cositas en esta línea. Si nos vemos allí, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchísimas. Nicolás, ahora venga, vamos allá. Una rápida última. Tranquilo, tranquilo. Enhorabuena, Yeray, la verdad que es un gran trabajo. Una preguntita, he visto que cuando estas aplicaciones las tienes desarrolladas en un entorno externo, que es en Supabase, en este caso Supabase, la data que estás generando en esas aplicaciones, y esto lo enlazo con el tema de la ciberseguridad, ¿está dentro del ecosistema Supabase o se está utilizando ese tema de las API con el centro tecnológico del notariado? No, esto es un proyecto piloto. Esta data no es del notariado, es mía, es mi familia y es un proyecto piloto que estoy haciendo que está alojado en un servidor de Francia con Supabase para que se respete el RGPD de la Unión Europea. Vale. O sea, pero es que la idea que en un futuro si escalara esa aplicación, correcto. Claro, toda la base de datos estaría... De hecho, la resistencia que me encuentro es que no puedo atacar mi propia base de datos, es decir, ni la de mi notaría, porque lo que más preocupa es la ciberseguridad. Yo estoy usando para el piloto Supabase en Francia, porque ahí puedes elegir servidores también. ¿Vale? El desarrollo de programación está también conectado con GitHub, en privado, no público, y los datos, esa tabla que viste está en Supabase. Es que precisamente con esto que estamos comentando, la ciberseguridad, y con esta democratización de desarrollo de aplicaciones con IA, sin IA, claro. Una de las ventanas que se está abriendo es que hay un cierta riesgo en el uso de aplicaciones basadas en este tipo de plataformas que desarrollan código basado en IA, porque empiezas a desperdigar tu sistema de información pues, por el universo y no tienes control sobre ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Bueno, pero entiendo eso, que estás en modo piloto, son tus datos, tú eres el propietario de esos datos y decides evidentemente qué haces con ellos, porque en el futuro, precisamente para mitigar esos riesgos, pues la idea es eso, que escalarlo, a lo mejor solo la parte del front, del interfaz, sí que sea una plataforma de este tipo, pero toda la parte de API sería en otro sitio. No te entiendo, Nicolás, ¿qué quieres decir? No, simplemente que pensando que en el futuro, que si eso escalara, podría desarrollar una aplicación donde el interfaz sí puede estar sobre una plataforma de este tipo, pero que los sistemas de información, lo que son las bases de datos de información, sí que están como el centro tecnológico del notariado en este caso, y lo único que hace el interfaz es conectarse vía API a esa base de datos. No, y los modelos también van a estar en local, los modelos de lenguaje. No voy a tirar vía API. Vale. No, pero en cualquier sentido, enhorabuena porque todo el trabajo que está ahí de eficiencia está claro. Gracias, Nicolás. Está muy logrado. Gracias. Yeray, una pregunta un poquito mala. ¿Los registradores están haciendo lo mismo o no? Los registradores son gente súper buenas personas que trabajan, que tienen sus problemas como nosotros y están haciendo otras cosas que también son dignas de admiración. Y gracias a ellos tenemos un sistema de seguridad jurídica brutal. Perfecto, porque es que están muy enlazados y hace falta también que tengan todo este tipo de aplicaciones para hacernos la vida más fácil. Lo que tenemos que coordinarnos para ir de la mano y que el ciudadano sea siempre que sea beneficiado. Exacto, perfecto. Muy bien, pues nada, hemos terminado. Muchísimas gracias, Yeray. Ha sido un placer y fantástica la charla, muy práctica y muy real. O sea que, enhorabuena. El placer es mío. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. ¿Vale? Gracias. Gracias. Hasta luego.